a ese discipulado, porque es muy importante que los niños, las niñas desde pequeños aprendan, ¿verdad?, en su propio contexto como niños de la palabra. Y esto les ayudará a un crecimiento mental y espiritual. Sí, pueden pasar a sus clases, los boys, las niñas. Usted que está aquí, bueno, acompáñenme a través de la lectura bíblica, está en la pantalla. Vamos a estar ubicando segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y repito, bienvenido, bienvenida, usted que está aquí por segunda vez, por tercera vez, por primera vez. Gracias por acompañarnos. A usted que está a través de las redes sociales, de igual manera, gracias por esos minutos, sus oraciones, gracias por su tiempo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios, que esta palabra nos ayude, que esta palabra nos estimule, que esta palabra nos conduzca a crecer y madurar. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes esta palabra, que nos des entendimiento en nuestra mente y en nuestro corazón y nos des la habilidad y la capacidad para ponerla por obra. El título de esta plática, de esta prédica en esta mañana es La obra de Dios en buenas manos. Cuando usted tiene algo que aprecia, que valoriza, que ama y se lo encarga a alguien, creo que el anhelo de usted es que se cuide, ¿verdad? Que se proteja. Es como, por decir, si usted va de vacaciones y usted encarga su mascota con alguien, tal vez espera, ¿verdad? Que eso que usted tiene sea cuidado, sea, ¿verdad?, esté tratado bien. Y como ejemplo lo uso para dar inicio, la obra de Dios en buenas manos. Mire, la obra de Dios es muy extensa, muy extensa. Lo que está al exterior del planeta. Hemos ido viendo las de los nuevos telescopios que nos transportan a distancias que el hombre antes no podía llegar. Todo eso es parte de la obra de Dios. Las galaxias, las constelaciones, los soles, las estrellas, el mundo sideral en sí es parte de la obra de Dios. Pero en el interior de la tierra, la creación de todas las cosas, los animales de todas especies de mar y de tierra que habitan sobre y debajo de la tierra, todo eso es parte de la obra de Dios. Las montañas, los mares, los ríos, los seres humanos somos parte de la obra creadora de Dios. Somos criaturas de Dios. De igual manera, los seres espirituales creados por Dios, como los arcángeles, los ángeles, los querubines, los serafines, etc. Toda esa creación angelical es parte de la obra de Dios. Y a veces no tomamos en cuenta esa parte de la obra de Dios y la queremos solo acomodar a la parte humana, pero hay mucho que Dios ha creado. De igual manera, pudiéramos considerar y debemos de considerar que tenemos que incluir en parte de la obra de Dios, tenemos que incluir la iglesia. La iglesia, Dios la ha formado y la ha establecido a través de Jesucristo. El hombre no estableció la iglesia. El gobierno no estableció la iglesia. Dios la creó y la estableció a través de Jesucristo, porque Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario, nos da salvación y vida eterna. Y el Señor Jesucristo vino a formar su iglesia,
La iglesia es muy estimada por Dios, ya que es la novia de Cristo, es la novia del Cordero. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por su iglesia. Y en este mensaje me voy a referir a esta parte de la obra de Dios en buenas manos. Esta segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, lo voy a releer para estar conscientes de lo que contienen estos dos versículos, de los cuales me voy a basar en esta mañana para esta plática. Dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Diga conmigo, esfuérzate. Dígale al que está a su lado, esfuérzate. Bueno, ya eso es de su cosecha. Qué bien. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego Pablo le dice a Timoteo, nos dice a nosotros a través de la Escritura, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El punto número 1 que voy a estar compartiendo es esforzados en la gracia. Mire, para muchas cosas en esta vida necesitamos esfuerzo. ¿Cuántos lucharon con la cobija en esta mañana? ¿Cuántos lucharon con la almohada? ¿Cuántos lucharon con la la flojera? Se batalla con muchas cosas. Porque mire, como es domingo, queremos tener horas extendidas para descansar y se vale. Pero cuando hay un esfuerzo, hay un producto y ese producto te trae ganancia. Es como mañana, el segundo día de la semana, cuando usted se levante a laborar, cuando usted se esfuerce para llegar a tiempo, va a empezar a correr su tiempo, su horario, y al terminar el día se le van a contar las horas correspondientes. No sé cuántas trabaje, 7, 8, 6, 10, 12, 15, ya para 16 en adelante tiene que tener un dote de Superman, pero hay gente que las trabaja. Pero mire, tendrá usted una recompensa. Esforzados en la gracia. Gracia significa favor no merecido. Laborar en la obra de Dios exige esfuerzo, así como cuando usted va al trabajo y se esfuerza por cumplir su tiempo laboral, sus tareas. El trabajar en la obra de Dios exige esfuerzo. Entonces, pastor, este mensaje no es para mí, porque yo no hago nada en la iglesia. Debería de estar haciendo algo. Porque Dios en su misericordia nos llama a la salvación, nos llama a formar parte de su iglesia y a activarnos en desarrollar algún ministerio, alguna tarea, alguna labor, porque todos somos útiles en los caminos de Dios. Laborar en la obra de Dios exige esfuerzo. Esto significa tomar impulso para llevar adelante los compromisos con la obra de Dios. Empujarse hacia adelante. Eso es esforzarse. Esforzarse en la gracia, de igual manera, lo podemos interpretar como tomar esa fuerza para hacer posible que las cosas sucedan. De igual manera, es fortalecerse para superar las sensaciones, las luchas mentales, emocionales, espirituales, para superar obstáculos, la sensación de derrota, de fracaso, y para mantenerse a flote y no hundirse. Se necesita que usted y yo nos esforcemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para mantenerse en pie y seguir adelante avanzando. Mire, si fuera por nosotros mismos, ahorita a lo mejor no estaríamos aquí. A lo mejor estaría ahí acostado.
A lo mejor estaría por ahí en otro lugar, pero se esforzó, se programó y llegó. Dese un aplauso, porque logró vencer los obstáculos, logró vencer la cobija, logró vencer la almohada y logró vencer la flu. Ya saben a lo que me refiero, ¿no? La flujera. Bien. Entender que Dios nos acompaña, como le dijo a Josué al tomar aquel gran reto. Josué 1:8 dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Óigame, con esa promesa es más que suficiente para que usted y yo aprendamos a esforzarnos en lo que es la gracia. Nadie más puede vivir por ti la cristiandad. Nadie más que tú puede vivir su propia cristiandad. Porque la cristiandad es algo personal. Nadie puede orar por ti para que surta el efecto de una transformación si tú y yo no oramos por nosotros mismos. Si no nos esforzamos. Nadie más puede aprender por usted si usted no lee. Es como en lo secular. Si usted deja tareas en lo secular, en alguna carrera, materia, escuela, etc., si usted no estudia, usted difícilmente aprenderá. Así es la cristiandad. Tenemos el gran reto de que usted y yo, si estudiamos la palabra concienzudamente, vamos a aprender y vamos a avanzar. Y cuando la pongamos por obra, usted y yo tendremos entendimiento en la palabra. Esforzarse en la gracia es echarle ganas a la vida de la cristiandad. Y Josué 1:8 dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Yo quiero que Dios vaya conmigo. Amén. Al trabajo, a la vacación, al descanso, a la iglesia, a las ocupaciones, a las diligencias, a las citas con el médico, a las citas con abogados, a tantas cosas como seres humanos que nos podemos encontrar. Y queremos que Dios nos acompañe. Es importante que usted y yo seamos esforzados en la gracia, en ese favor no merecido. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo estaba cristianizado como usted y como yo. Timoteo era un hombre que había aceptado el sacrificio de Cristo y había contribuido mucho su abuelita, su mamá, para su desarrollo espiritual o su crecimiento como cristiano. Pero en este tiempo, en este punto, ya es un adulto. Y es un adulto que está tratando de servir a Dios. Es un adulto que está tratando de tomar el llamado de Dios y ponerlo por obra. Y el apóstol Pablo le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como creyentes, como cristianos, como servidores, servidoras de Dios, tenemos que aprender a esforzarnos en la gracia de Dios, en la misericordia. Y óigame bien, usted y yo, cuando aprendemos a esforzarnos en la gracia, seremos recompensados. Primero, por la satisfacción de sentirnos y ser útiles en la obra de Dios. Porque Dios nos salva y Dios nos llama, porque Dios nos mira como que podemos hacer algo dentro de su reino. Porque Dios no excluye a nadie. Todos somos importantes para Dios y en la obra de Dios, y usted y yo podemos aprender a funcionar. La obra de Dios
O el trabajar en la obra de Dios no solamente es para expertos y personas calificables. Como cuando usted va a un trabajo. Tal vez usted tuvo que aprender a usar herramientas, a identificar manuales, a saber trabajar con ciertos materiales. En la iglesia, de igual manera, hay un proceso de aprendimiento para poder trabajar en su obra. Unos de diferente manera, unos con unas responsabilidades, otras con otros, pero cuando usted y yo aprendemos a esforzarnos en la gracia, seremos bendecidos, prosperados por Dios. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo repito, nadie más se puede esforzar por usted para vivir su cristiandad en su propio concepto. Alguien a lo mejor te puede dar palabras de aliento. A lo mejor alguien te puede dar palabras de ánimo. Pero mientras usted y yo no nos esforcemos personalmente para vivir nuestro propio contexto de la cristiandad, usted y yo difícilmente avanzaremos, pero no es imposible. Es posible con Dios. Esforzados en la gracia nos traerá la gran satisfacción. Y mire, si vamos al versículo número 2. El versículo número 2 de la segunda carta de Timoteo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Mire, las personas que conocían ya este tiempo al apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso, Pablo, que significa, ¿verdad?, pequeño, habían escuchado sus reflexiones, sus predicaciones, sus enseñanzas, sus experiencias desde su conversión y su llamado por Dios. Todo aquello la gente lo había ido conociendo, lo había ido oyendo. La gente hablaba del apóstol Pablo. La gente hablaba de aquel Saulo de Tarso que había perseguido a la iglesia, que había encarcelado personas, que había sido testigo de muertes, de encarcelamientos, de aquellos que habían creído en la fe. Pero cuando él tuvo un encuentro con la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo llama a servirle, la gente pudo conocer su trayectoria. Y mire, en sus experiencias se fueron acumulando tantas cosas. Para este tiempo, cuando el apóstol Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles. Mire, el apóstol Pablo había recibido revelaciones espirituales. Y este hombre, lo que también había estado haciendo era plantar iglesias, establecer ministros del evangelio en diferentes lugares. Todo aquello lo encargaría, lo establecería en hombres y mujeres llamados por Dios para laborar en su reino, pero se requerían ciertas cosas. Timoteo ahora estaba tomando la gran responsabilidad de servir en esta categoría de grande responsabilidad. ¿Sabía usted que para servir a Dios, aparte de esforzarnos, tenemos que aprender cómo opera Dios? Dios opera en misterios, pero también Dios opera en lo físico, y Dios opera en lo espiritual. Dice la palabra de Dios: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. El punto número 2. Estoy hablando para que me entienda la secuencia de ese mensaje: la obra de Dios en buenas manos. Punto número 1 es: esforcémonos o esforzados en la gracia. El punto número 2 es: hombres fieles. Esto encarga lo que has oído, lo que has conocido, lo que he enseñado, lo que he establecido, encárgalo a hombres fieles. Mire, a estos hombres fieles
se le asignarían deberes y responsabilidades para laborar en la obra del Señor Jesucristo, pero tendrían como requisito ser hombres fieles. Usted en su trabajo puede llegar a ser catalogado como un hombre y una mujer fiel. ¿Fiel qué? Fiel a su compromiso, ¿verdad? Fiel a su contrato, fiel a lo que ha sido llamado o contratado para recibir un salario. Se espera de parte de la empresa o del patrón o del lugar de trabajo que usted cumpla los requisitos. Si usted hizo un contrato, si hay ciertas cláusulas en el contrato, si hay cosas que tiene que hacer, a completar. El contrato solamente se puede alterar por un mutuo acuerdo, no porque a usted se le ocurra. Pero mire, hombres fieles, hombres de compromiso, hombres de confianza, hombres de fe. La obra de Dios debe de ser depositada en las manos de hombres y mujeres que sean buenos mayordomos, que sepan usar bien su conocimiento. Y aquí es importante que usted y yo analicemos por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo: encarga esto que has oído, esto que has sabido de mí, encárgaselo a hombres fieles, porque la obra de Dios debe de ser bien cuidada. La obra de Dios es muy importante. La obra de Dios tiene mucho valor y mucho peso. Así que cuando usted se da de alta para servir en alguna responsabilidad por algún tiempo determinado, se requiere que usted, como hombre o mujer de Dios, sea un hombre y una mujer fieles a ese llamado, fieles a esa responsabilidad. Y eso lo vamos aprendiendo con la experiencia en la vida. Las decisiones que tomamos nos ayudarán a determinar para nuestras propias vidas si somos hombres o mujeres fieles para lo que es el servicio de Dios. Usar bien lo que es el conocimiento. La mayordomía en la iglesia es la responsabilidad de administrar o atender las asignaciones que uno recibe en un llamamiento o cuidar de todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Y le voy a poner ejemplos muy simples. Imagínese que Dios le diga a usted: quiero que tú te encargues del aseo de la iglesia una vez por mes los miércoles. Simple. Wow, qué bien. Dios quiere usar mi vida en el aseo del templo una vez al mes. Se entusiasma, se pone de acuerdo, se da de alta y le entra. ¡Wow! ¡Qué bonito me quedó! Llega el segundo mes. ¡Wow! ¡Qué bonito me quedó! Pero llega el tercer mes y usted dice: pues como que no me quedó tan bonito, porque nadie me está ayudando, nadie se involucró. El llamado fue para usted, no para alguien más. Dígale al que está a su lado: ouch. Es como en el trabajo. Si a usted se le asigna una tarea, se le asigna una tarea porque se confía en sus habilidades, se confía en su destreza, se confía en su capacidad. Se confía en usted porque usted ya tiene el conocimiento del manejo de las herramientas, de los materiales o de los productos. Lo mismo es en la obra de Dios. Usted y yo somos llamados a servir a Dios y es una gran responsabilidad, pero a veces nosotros minimizamos el llamado de Dios. Y creemos que el llamado más importante en Dios es predicar y enseñar o tocar un instrumento. Ha llamado a ser personas fieles a la oración. Ha llamado a personas a ser fieles al ayuno. Hay personas que son llamados para atender a los débiles en la fe. Hay personas que son llamados para atender a los fuertes en la fe.
Hay personas que son llamados a una gran cantidad de áreas y responsabilidades dentro de la iglesia. El asunto es que usted y yo, cuando nos damos de alta, tenemos que programarnos a aprender a ser hombres y mujeres fieles a ese llamado. Y mire, el llamado usted lo puede negociar con Dios. ¿Cómo, pastor? Sí. Hay gente que dice, no, es que yo si me doy de alta, pues ya cuando sea abuelita ya me van a quitar la escoba. No, no, no es así. Usted puede decir, pastor, yo quiero calarme 3 meses. 3 meses me quiero ayudar con este instrumento. O 3 meses me quiero calar con la aspiradora. 3 meses quiero hacer esto. 1 mes, 2 meses, etc. Pero si usted se compromete, sea una persona fiel. Eso le va a ayudar a su crecimiento y su desarrollo. Es como en el trabajo. Si ustedes dicen, bueno, le vamos a dar un aumento. ¡Wow! A mí me emociona el aumento. ¿A cuánto le gustan los aumentos? Ahora gano 12, pastor. Y ya me van a aumentar a 12.25. Muy bien. 25 cents, 25 cents, ¿verdad? 25 centavos son 25 centavos. Más lo que le dijeron, le vamos a quitar 25. Pero usted se emociona con esos 25. Pero dicen, pero ahora va a tener que hacer esto otro, y esto otro, y esto otro. No, pues mejor déjenme en 12. Mire, en Dios, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Sí, amén. Queremos dones, queremos unción, queremos ser útiles en los caminos del Señor. Y cuando usted y yo nos comprometemos con Dios, déjenme recordarle algo. Aunque a nosotros se nos olviden las promesas, a Dios no se le olvida. Porque Dios es un Dios de pactos, es un Dios de promesas, es un Dios cumplidor. Así es que la palabra que estamos recibiendo en esta hora dice segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, hombres de compromiso, hombres de confianza, hombres de fe. La obra de Dios debe de ser depositada en las manos de hombres y mujeres que sean buenos mayordomos, que sepan usar bien su conocimiento, ya que su mayordomía en la iglesia es la responsabilidad de administrar o atender las asignaciones que uno recibe en un llamamiento. Cuidar de todo aquello en lo que Dios nos ha bendecido, llamado, dones, ministerio, etcétera, etcétera. Se puede extender a ser mayordomos de la familia, las posesiones materiales, la mayordomía del tiempo y tantas cosas que es importante y necesario aprender. La obra de Dios en buenas manos, como punto número 3. De igual manera, el apóstol Pablo dice esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabe usted que es muy importante entender estos dos términos? Ser hombres fieles y ser hombres idóneos. Ser mujeres fieles y mujeres idóneas para el llamamiento de Dios. Hombres idóneos para enseñar a otros. Ahora usted pudiera preguntarse, ¿qué significa la palabra idóneo? Mire, la palabra idóneo significa alguien adecuado, apropiado para algo. Es como un trabajador idóneo. Un trabajador idóneo es el que sabe trabajar adecuadamente, es proactivo, es responsable, es comprometido, tiene liderazgo, es eficiente, trabaja por el bien común, trabaja en unidad con un espíritu de colaboración. Imagínense. Qué interesante, qué importante es que usted y yo entendamos y aprendamos a ser hombres idóneos para enseñar a otros. Y eso empieza en el hogar.
Usted debe de ser el mejor ejemplo para sus hijos. Usted debe ser el mejor ejemplo para la esposa o para el esposo y para los hijos. Es una gran responsabilidad ser parte integral de una familia. Y más si estamos, ¿verdad?, agregados, anexados a lo que es la iglesia. Hombres idóneos son los que reúnen las condiciones necesarias y óptimas para una función. Le explico. Como su trabajo, se lo pongo otra vez de ejemplo para que lo entienda. Usted anhela otra posición. Usted, aparte de un aumento de sueldo, quiere otra posición. Si usted no está listo o lista, se le va a requerir cierto entrenamiento, cierta capacitación. Y si usted se abre a esa capacitación, usted puede llegar a ser ese hombre y esa mujer idónea para realizar ese trabajo, esa función. De igual manera, la palabra de Dios dice: encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo vamos a ser esos hombres y esas mujeres idóneas? Con la capacidad de haber aprendido y de haber pasado por el proceso del aprendizaje. Es como usted, le pongo el ejemplo de su trabajo. Usted tiene 15 años en un trabajo y a lo mejor sigue ganando el mismo sueldo. Y llega alguien más y lo ponen arriba de usted. Y usted dice: pues yo ya tengo 15 años aquí. Pero a lo mejor esa persona le saca un papelito que dice técnico en algo, experto en algo. Esa persona pasó por un proceso de aprendizaje que lo llevó a esa posición. En Dios tenemos procesos de humildad, de preparación, de sujeción, de formación, para que Dios en su misericordia nos promueva. ¿Sabe usted que Dios es el quien nos promueve? No el hombre. El Espíritu Santo orquesta todas las cosas para ser promovidos, para su gloria y su honra. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, es una palabra que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usted y yo somos llamados a vivir una vida diligente para presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que trazamos bien la palabra de Dios. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse es aquel obrero que, además de ser idóneo para enseñar a otros, es responsable con realizar sus tareas. Le pongo una vez más el ejemplo del trabajo. Déjeme descansar todo el trabajo. Sí, déjeme decirle algo. Es lo más común para nosotros en la vida. Ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse es que cuando su patrón le da un trabajo, le da una tarea por realizar, aunque él no esté presente, usted lo va a hacer. Y cuando llegue el patrón, usted dignamente, si le preguntan, ¿hizo su tarea? Sí la hizo. Y es muy diferente que llegue su patrón y usted no haya realizado su tarea y medio le ponga medias evasivas para camuflajear la mentira con una media verdad. Dígale que está a su lado, ¡auch! Hombres idóneos para enseñar también a otros. Con tu ejemplo, vas a enseñar a tus hijos. Con tu ejemplo vas a enseñar a tu esposa. Con tu ejemplo vas a enseñar a tu esposo.
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pastor, ¿tengo que ser perfecto para servir a Dios? No. Tienes que ser humilde de corazón para reconocer tus faltas, para reconocer tus errores e ir delante de Dios con toda humildad para pedir perdón y restauración. Esa es la clave. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad, hermano, hermana que me escuchas, usted que está aquí en la sala, a través de las redes sociales, ser un hombre que traza bien la palabra de verdad, una mujer que traza bien la palabra de verdad, primeramente es aplicable a nuestro propio concepto. No podemos ser muy teólogos o conocer mucha palabra y aplicarla solamente a otros. Primero aplica a nuestra vida, a nuestro propio concepto. La obra de Dios exige compromiso. Somos obreros, somos mayordomos, somos administradores, organizadores. Debemos de ser conscientes de lo que hacemos primero es para Dios. Segundo, es para la iglesia. Tercero, para la familia. Todos somos afectados con lo que hacemos y para la sociedad en general. Un hombre idóneo, una mujer idónea para enseñar a otros debe de discernir bien la palabra. Debe de ser un hombre ejemplo, una mujer ejemplo, un hombre modelo, una mujer modelo para otros. Un practicante de todo lo aprendido en las Escrituras. La Biblia, amada iglesia, hermanos, hermanas, no nos pide que seamos perfectos, sino que aprendamos a servir al Dios de la gloria, de la honra, del poder, de la magnificencia con humildad. Y reconocer nuestras deficiencias, nuestras debilidades y nuestras faltas diariamente. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice la palabra de Dios: mas sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Aquel que traza bien la palabra la debe de saber interpretar en su contexto del tiempo que fue escrita y del tiempo actual, lo que es aplicable para la iglesia contemporánea del siglo XXI que somos nosotros. Debe de saber estudiar, debe saber estar bien alineado para saber interpretar la Escritura. Mire, déjeme decirle, con esto ya casi concluyo. Un hombre idóneo para enseñar a otros es aquel que aplica correctamente la palabra de Dios aprendida, primeramente a su vida, al contexto de su familia, y con su experiencia ser capaz de instruir a otros. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ya que la obra de Dios, la iglesia, es una obra elaborada y diseñada por Dios. La obra de Dios debe siempre de estar en buenas manos. Punto número 1 del que te he hablado es esforzados en la gracia. Usted y yo somos llamados para ser esforzados en la gracia. Punto número 2, hombres fieles, hombres y mujeres fieles al llamado de Dios a realizar las tareas asignadas. Y el punto número 3, hombres y mujeres idóneos para enseñar a otros. Hagamos una oración para ser esforzados. Hagamos una oración para ser hombres y mujeres fieles al llamado de Dios a nuestras vidas, a la familia, a la iglesia, a ser hombres y mujeres idóneas para enseñar a otros la palabra de Dios y las responsabilidades de ser mayordomos y servidores. Espero que esta palabra te instruya, te motive
Bendiciones desde Tucson, Arizona, Pastor Manuel Díaz. Vamos a hacer una oración. Si alguien, por favor, ahí y aplasta para terminar el video. Muchas gracias por su atención. Gracias.